Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Qué gusto volver a verles, poder estar aquí reunidos. Aquí digo, ustedes en casa, yo aquí, pero estar reunidos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Y verdaderamente, mis hermanos, hay tanta gratitud en nuestros corazones, porque como dijo el pastor, iniciamos una nueva serie. Y este es de Santiago, y la verdad está... todos los que tienen ya su tiempo a solas ya se han dado cuenta de qué estamos leyendo y de qué estamos hablando. Pero mis hermanos, ya saben, yo soy vieja escuela. Te voy a invitar, te voy a pedir una vez de una manera muy amable, ponte en pie y vamos a orar. Vamos a orar hacia nuestro Dios, a pedirle su bendición y que abra nuestras mentes y que podamos entender todo esto. Amén, cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, de verdad es delicioso, Padre bendito, encontrarnos contigo para abrir nuestros ojos en tu palabra y poder, Señor, ver el panorama de este poderoso, práctico, específico y profunda carta de Santiago. Y dentro de un contexto, Padre bendito, pues pedirte sabiduría cuando no la tenemos. De saber, como acaba de decir nuestro pastor, Dios es bueno y todo proviene de ti. Gracias, Dios mío. Y ver también dentro de un contexto de que la clave para vencer las dificultades de esta vida es amarte más a ti. Y el origen y el propósito, mi Dios, por el cual nos has rescatado, nos has redimido. Y Padre bendito, quizás hoy quieres rescatar a muchos más, Señor, por primera vez, y por eso lo ponemos en tus manos. Señor, te rogamos una vez más, haz lo tuyo, haz que tu Espíritu Santo lo que prometió hacer en nosotros, no con el afán de hacernos felices, sino que, Padre bendito, nos puedas usar, que puedas usar este tiempo como tú acostumbras, para equipar a tu pueblo, para fortalecernos, para, Señor, la obra en la que tú tienes para cada uno de nosotros allá afuera, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Señor, tú nos enseñas que realmente el cristiano no tiene que estar en una burbuja nada más, sino que hay pruebas, hay tentaciones y Padre bendito, ayúdanos. Danos entendimiento, dale entendimiento a cada persona que está conectada ahorita en su casa, que incluso los que van a ver la repetición, Señor, dales entendimiento, ábreles sus ojos para que ellos puedan ver, Señor, qué es lo que tienes tú de nosotros, qué es lo que demandas. Y entonces, por gratitud y en adoración, podamos glorificar el nombre de tu Hijo. Pero sobre todo, Señor, que seamos más que vencedores. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te pedimos y te rogamos todo esto. Amén. Amén. Ahora sí, mis hermanos, pueden ocupar sus lugares, puedes sentarte en tu sofá, donde quiera que estés. Y ahora sí, como dijera el capitán del piloto, caballeros, damitas, abróchense bien los cinturones, porque vamos a arrancar esta nueva serie de Santiago, firmes en la fe, firmes en la fe. Y ahorita vamos a ver un panorama general. Estaba yo aprendiendo en esta semana, precisamente me enseñaba grandemente mi pastor y me decía, cuando vemos la Biblia, hay hasta cierto punto, si él me lo graficaba, porque así entiendo yo, soy muy gráfico, y decía, es como irnos desde el espacio y ver todo, cómo se ve, hermoso. Y ya cuando tú vas aterrizando y vas buscando, bajas a un avión y ya ves, logras ver el mar, logras ver las calles, te bajas un poquito más, logras ver en un dron y ya ves bien colores de casa y todo eso. Te bajas más y vas en las calles viendo precisamente y vamos aprendiendo. Y esto es lo que vamos a ver, mis hermanos. De manera general, un panorama así muy extenso, vamos a ver el libro de Santiago. Y si ustedes se dan cuenta, como repito, como hace rato comenté,
esta semana ya iniciamos nuestro tiempo a solas con Dios en el libro de Santiago. No sé si tú ya iniciaste, y si no, acuérdate, mándanos un mensajito para que el pastor te pueda agregar al grupo de WhatsApp y te esté llegando tiempo a solas con Dios, las reflexiones. Entonces, esta semana, mis hermanos, ya estamos viendo Santiago. Y personalmente a mí, de que empezamos a estudiar de esta semana y luego todo lo que tuve que estudiar para poder dar el panorama, ¿qué creen? Santiago se está volviendo uno de mis libros favoritos. Uno de mis libros favoritos. ¿Y esto por qué? Porque, como les comentaba, y gracias a mi pastor también, que él es, la manera en que me enseña, es muy gráfico. Yo también soy muy gráfico. Entonces, soy de una manera muy visual. Y Santiago tiene esta capacidad. Tiene esta capacidad de ser muy gráfico. ¿Por qué? Porque da un principio, pero también da una ilustración. Y en serio, y eso hace que se nos quede en la memoria, que lo recordemos. Y algo que me impacta más es que Jesús también era así. Jesús también era así. Y lo digo ¿por qué? Porque se acuerdan cuando él decía, ¡hey! No se afanen. Vean las aves de los cielos. Miren los lirios del campo. Daba un principio, no te afanes. Daba la ilustración. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos quedamos con eso en la mente. Y cuando vemos un ave, pues no literalmente ya vemos un ave, sino que vemos un recordatorio de lo que Dios nos dijo. Que el Rey del universo nos estaba enseñando. Hey, no te afanes, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Ven, mis hermanos, y mucho de lo que nos enseña Santiago es muy similar. Por eso me encanta a mí, pastores, me encanta maestros que precisamente tienen este tema, tienen esta facilidad, tienen este don, que dan un principio, te dan la ilustración y a ti se te queda. Y entonces tienes la capacidad tan fácil de ponerlo en práctica. Y bueno, por eso, mis hermanos, por eso es la realidad de que Santiago tiene tantas ilustraciones y vamos a ver elementos que, pues para mí son muy especiales y forma parte de lo que nos está enseñando la Biblia. Santiago empieza a escribir a una iglesia que estaba en dispersión. Y bueno, esto quiero agarrarlo un poquito de contexto, tomarlo en contexto, que estaba predicando al pueblo judío, al pueblo ex judío, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ya se habían convertido al cristianismo. Y vamos a decirlo así, pues a lo mejor eran judíos cristianos. Y esto es lo que quiero que empecemos a ver. Pues la Biblia nos menciona que se lo empieza a escribir a 12 pueblos que estaban dispersos, que empezaron a huir. ¿Por qué? Por cuestiones de Esteban. Recordemos cuando hemos estudiado la Biblia, cuando el pastor nos ha enseñado, cómo estos hermanos salieron huyendo y estaban fuera. Entonces la Biblia nos menciona precisamente esto. Y realmente yo quiero preguntarles, mis hermanos, otro poquito de contexto. Santiago en ese tiempo fue uno de los libros más primeramente distribuidos dentro de la iglesia. Y eso nos lo narra, lo vemos en la Biblia también desde el Nuevo Testamento. Fue de los libros que más rápido se empezó a distribuir en la iglesia primitiva, por decirlo así, en las primeras iglesias que Dios, y esto pues nos lo relata más o menos que fue entre los años 40 y 60 después de Cristo. Y esto ténganlo así en mente, mis hermanos. Fue en el año 40 y 60 después de Cristo en que fue empezado a distribuirse. Y una pregunta: ¿quién es el autor
de la carta del libro de Santiago. A ver, los que están aquí, ¿me pueden responder quién es el autor de la carta del libro de Santiago? Pablo, no, Pablo no. ¿Santiago? No también. Sí, pero no. Ahí vamos a ver, les voy a decir por qué. Bueno, ¿quién fue el autor? Fue Santiago. Santiago, como su nombre lo dice. En realidad, el nombre real era Jacobo. Jacobo, pero por las traducciones empezamos a notar esto y tal vez por la forma en la que lo tradujeron, nos los presentan a nosotros al español como Santiago, Santiago. Así que pues entonces acuérdense que Jacobo es el nombre real, traducido a nuestro idioma, viene siendo Santiago. Así que pues lo adaptan así, literalmente vamos a tomar de ahí y vamos a ver. Entonces, por favor, quiero que veamos. Santiago nos va a apuntar de una manera, nos va a enseñar que tengamos una ¿qué? Fe firme. ¿Sí? Que tengamos una fe firme. No, atrás, por favor. Atrás. Es el segundo, exactamente, ahí vamos. Santiago nos va a apuntar, pues que tengamos precisamente lo que es el tema de esta serie, una fe firme o firmes en la fe. Y tomando en cuenta lo que nos enseña Santiago, voy a poner este ejemplo. ¿Tú sabes cómo pones en práctica, o cómo, mejor dicho, cómo fortaleces tus músculos? ¿Alguien sabe cómo fortalece los músculos? Exacto, Israel ya sabe, usándolos, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver. Santiago nos va a empezar a enseñar que nuestra fe la tenemos que usar, así como nosotros empezamos a usar nuestros músculos. Sabemos que, bueno, como a veces, si se dan cuenta, cuando alguien enferma en casa, está en cama, y si no se mueve, le empiezan a salir llagas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la enfermera, los médicos o quien lo esté cuidando? Pues lo tiene que mover. Entonces tiene que ejercitar sus músculos, tiene que ponerlo en acción. Y eso es lo que a mí me llama la atención, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Santiago nos apunta a que estemos y tengamos una fe firme, que estemos firmes en la fe. Y como les decía yo con el ejemplo, nos enseña una teología aplicada. ¿Por qué? Porque la tenemos que hacer. Y es como esto. Los que han hecho deporte y todo esto, sabemos a veces, el viernes, para ser exactos, fuimos a hacer un poquito de ejercicio, el pastor, un servidor de Israel, y no sé, y algunos otros hermanos, y creo que por ahí se dieron cuenta de que empezaron, me duele el músculo que moví, ¿verdad? Entonces, lo que nos enseña aquí Pablo es, ¿sabes qué? Tengo mucho músculo que no uso. Vamos a ponerlo en el ámbito espiritual. Tengo muchos versículos, pero que no son reales en mi vida. A ver, otra vez. Sí, tengo muchos versículos que no son reales en mi vida, que no los uso, no los pongo en práctica. Y Santiago nos va a empezar a enseñar a que nosotros nos movamos conforme a nuestra fe, que nuestra fe se note. Siguiente, por favor, leamos Santiago versículo 1:1, y a mí me tocó el versículo más largo, Santiago 1:1, y dice así, a ver, búsquenlo. ¿Ya lo tienen? Así que por favor, y ténganlo ahí bien preparado, ténganlo listo a la mano, porque vamos a estar viendo Santiago. Entonces, no pónganle un separador y no se separen mucho de él. Ok, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que están en la dispersión. Y ok, les digo, como yo soy más práctico, más esto, me gusta mucho cómo lo dice la NTV y se los voy a leer. Dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo. Y hay algo aquí que quiero que veamos, mis hermanos. ¿Cómo se denota él? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se autonombra él? Dice, esclavo. Reina Valera nos dice siervo, pero que en realidad es lo mismo, un siervo, esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Pues ya lo vimos en el timeline. Dice, alguien que tiene sujeta su voluntad a la de otro. Ándele. ¿Y qué es esto? Bueno, mis hermanos, pues aquí hay un elemento bien claro, esclavo, que está sujeto a la voluntad de otro. Y mi hermano, pues la narrativa de todo esto es que quiero que entendamos la esclavitud. Nosotros nos nombramos que somos, y creo que hay un coro por ahí que luego entonamos, soy esclavo del Señor. Pero quiero que veamos y entendamos la diferencia de cierta esclavitud. La esclavitud, hay una esclavitud obligada en la cual en los tiempos antepasados, pues ya ves, reconocemos a través de la historia que eran esclavos que estaban sujetos al patrón, a su jefe, y comía primero el patrón, la familia, los hijos, el perro y hasta lo último él. ¿Sí? Vemos. Ahora nosotros somos esclavos, pero esclavos por amor. Y esto quiero ponérselos también en contexto, mis hermanos. Es cuando tú te sujetas a alguien, pero por tu propio gusto. Por tu propio gusto. ¿Por qué? Porque te das cuenta que estando bajo la autoridad de él, va a ser mejor. Y esto me trae a mí a la mente Lucas 15, cuando habla del hijo pródigo. Y chéquense esto, mis hermanos. Bueno, la base es esta. No te trago, no quiero nada, no me interesas, no me interesa nada de ti, pero sí quiero lo tuyo. Quiero que te mueras, pero como no te mueres, ¿sabes qué? Pues herédame en vida. Dame lo que a mí me corresponde. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Le dieron lo que él le correspondía, agarró su dinero, se fue lejos, lo malgastó, lo derrochó, a tal grado de que quedó en una pobreza tal vil en el cual decía, pues yo tengo hambre. Y pues como todo hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ni modo, a trabajar para conseguir dinero y poder comer. Pues se va el hijo pródigo, trabaja, tanta era su hambre, empezó a trabajar alimentando cerdos. Y él que agarra y dice, bueno, pues yo quiero comer aunque sea este alimento, las algarrobas, dice la Biblia, de lo que comen los cerdos, pero ¿qué? No le daban. Y viene a su mente y dice, pues entonces, un jornalero allá en la casa de mi padre, pues es mucho mejor, come mejor, tiene mejores cosas. Entonces voy a hacer esto, voy a llegar ante mi padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Simplemente hazme como uno de tus jornaleros. Chequen, no como un esclavo, sino como un jornalero. Un jornalero es aquel que trabaja por proyectos, que trabaja por evento que vaya a realizar. Entonces él dice, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Y él se hace esclavo hasta cierto punto, porque dice, entiendo perfectamente que bajo tu autoridad yo soy mejor. Yo soy mejor. Y recuerdan cuando los esclavos, el patrón le decía al esclavo, ¿sabes qué? Pues te puedes ir, te doy tu libertad. O el esclavo compraba su libertad, o alguien pagaba por su libertad. Pues el esclavo se podía ir porque ya era libre. Pero habían esclavos que entendían que su amo era una buena persona,
que no solo era buena persona, sino que los cuidaba. El esclavo podía decir libremente, ¿sabes qué? Yo no me voy, yo me quedo aquí contigo, porque sé que bajo tu autoridad es mejor. Entendamos ahora entonces esto de esclavo. Cuando Santiago, irónicamente, se presenta precisamente, yo soy un esclavo de Jesús, pero es un esclavo por amor. Bueno, siguiente, dice, ¿qué sabemos de Santiago? Pues Santiago, pues primero como lo leímos, fue un esclavo. Aparte de esto, ¿qué sabemos más del autor? Un fabuloso escritor, un fabuloso escritor. Y enseña, como ya les decía, y luego ilustra, de modo que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Y mis hermanos, por eso les repito, para mí es emocionante, está siendo uno de mis libros favoritos. ¿Por qué? Porque Santiago me enseña de una manera. Y bueno, desde la narrativa de Hechos y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay 4 Jacobos. 4 Jacobos menciona la Biblia. 2 realmente no son importantes, no nos llaman, bueno, no nos dice, no nos explica realmente qué hicieron, o sea, no son tan relevantes. Hay otros 2 Jacobos, y en los cuales uno es el discípulo, el apóstol. ¿Recuerdan de este top 3 de discípulos que andaban siempre con Jesús? Bueno, pues uno de ellos es Jacobo. Y el último Jacobo es precisamente el que escribe el libro de Santiago. Y quiero que para aquellos que están apuntando, apunten en sus Biblias Mateo 13:55. Y vamos a ver precisamente algo bien importante. No lo apunten. Ve allá, vayamos allá. Mateo 13:55. Y vamos a ver precisamente todo cómo la Biblia nos empieza a mostrar, nos empieza a guiar y nos empieza a decir quién es Santiago, quién era Jacobo. Jacobo, Santiago. No sé si ya lo tienen por ahí, nada más levántenme una mano y ya entenderé que ya lo tienen, ya lo encontraron. Es Mateo 13:55. Ok, y dice así. Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Curioso, ¿no, mis hermanos? Curioso que este Santiago, para empezar, lo estamos viendo que es bien incrédulo. Esta parte primero. Santiago, sabemos que este autor, para empezar, no era creyente cuando Jesús vivió. Chequen esto, él no era creyente. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Santiago, pues para empezar, no era creyente. Y no solo eso, sino que lo criticaba. Criticaba a Jesús y decía, ¿cómo vas a ser tú el Mesías? Oye, si era su hermano, su medio hermano, y siendo Jesús el mayor, le dice, o sea, ¿cómo vas a decir que tú eres el Mesías? Si tú eres el que me mandabas por las galletas allá al Oxxo o a la tiendita de la esquina. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que tú eres? O sea, y vemos esto, mis hermanos, porque la Biblia nos habla que ciertamente el nacimiento de Jesús fue a través de una virgen y que fue precisamente María. Y vemos esto, mis hermanos, pero quiero que vean esto también. María no era soltera, estaba casada y su esposo era José. Y al ser casada, después de haber tenido a Jesús, yo lo dudo mucho que cualquier hombre hubiera dicho, o sea, tú eres virgen, así que bueno, quédate virgen, o sea, por mí no hay problema. No creo, ¿verdad? O sea, obviamente hubo relación y tuvieron más hijos. Y la Biblia nos enseña precisamente aquí que fueron Santiago, José,
Simón, Judas. Y vemos esto, mis hermanos, lo curioso. Un puño de hermanos, de medio hermanos. ¿Y por qué digo medio hermanos? Porque ¿quién fue el papá de Jesús? ¿Quién fue el papá de Jesús? Pues Dios. Y entonces de Jacobo, Santiago, y digo de Jacobo, de José y de Simón, pues era José, era su papá. Entonces eran sus medio hermanos. Vemos el siguiente, mis hermanos, pues ya vimos, ¿no? Que Jesús, que Santiago no era creyente. Y aclaro precisamente, no era creyente cuando Jesús vivió, sino que él se convirtió cuando Cristo resucitó. Y la Biblia nos habla precisamente puntualmente en Primera de Corintios 15, cuando se le aparece a un puño de personas y después de esto se le aparece precisamente a Jacobo, a Santiago. Y entonces veo la narrativa cómo pasa de incrédulo a ser creyente y empieza a trabajar en la obra de Dios. Y quiero que vean esto, mis hermanos. Es un círculo que yo entendí así, muy interesante. De incrédulo, se encuentra con Cristo, se reúne con los discípulos, pasa a ser líder de la iglesia y escribe un libro. ¿Ven ese círculo? Incrédulo, se encuentra con Cristo, se reúne con los discípulos, pasa a ser líder de la iglesia, escribe un libro de la Biblia. Ahora, aquí algo interesante. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? A lo mejor y puedes decir, no, pues yo todavía tengo mis dudas. Pues vas bien, eres incrédulo. No, pues ¿dónde estás? Pues yo ya tuve un encuentro con Jesús. Ahora, ¿qué más? Pues yo ya pasé a ser líder de la iglesia, estoy trabajando. La obra no ha acabado, mis hermanos. Y ven cómo podemos estar. Algo que me llama mucho la atención es de que Dios te encuentra donde estás, pero no te va a dejar ahí. Siempre va a estar buscando la manera de sacarte, cambiarte y de que tengas una vida firme. ¿Sí? Vamos a checar entonces esto. Me gusta, ¿por qué? Porque pues ya vimos, ¿no? El cuate ni creía. Se hizo así, creyente, discípulo, se reunió, líderes. ¿Y tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Dios quiere hacer contigo. Vemos más adelante, igual en el capítulo 1, bueno, la iglesia estaba siendo perseguida en los versículos 1, del 2 al 4, del 5, 1 y 6, pues estaban también sufriendo la tentación, estaban en un pleito porque eran seducidos por las cosas del mundo, por ser amigos del mundo. Y eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 4. Y también había una arrogancia en ellos. Y lo vemos en el 4, 13 al 17. Y siguiente, por favor. Ok. El propósito puntual del libro de Santiago es este. Es un libro de acción. Y el tema, mis hermanos, es precisamente animar a los creyentes a permanecer fieles en la fe a pesar de las circunstancias y los problemas. Ahora, cada elemento, esto lo vi con el hermano Danny Akin y de verdad me llamó mucho la atención porque está muy, muy bien diseñado este círculo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de Santiago? Animar a quienes, a los creyentes. Animarlos, sí, animar a los creyentes, ok. ¿En medio de qué? En medio de las circunstancias y dificultades, mis hermanos. Y eso es lo que Santiago nos va a empezar a enseñar a nosotros. Ok, ya lo vimos. Todo esto, cómo Santiago es tan gráfico, nos pone el ejemplo, nos da la idea y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que ponernos en práctica, tenemos que obedecer y eso es lo que estamos viendo.
Por eso digo que es un libro de acción. Vamos a trabajar. Ahora, repito, vamos a ver 12 temas en los cuales nuestro pastor empezó a estudiar y nos está proponiendo. Ojo, yo dentro de lo que voy también estudiando, no son todos los temas, pero mi oración es que tú, como cristiano, y cuando estamos teniendo nuestro tiempo a solas con Dios, te encuentres transcribiendo Santiago en tus palabras y digas, yo no había visto esto, yo no le entendía esto, ahora, también me habla de esto, wow, y lo empezamos a notar, y no solo eso, lo empecemos a vivir. Listo, mis hermanos, repito, a nivel de panorama, vamos a ver los 12 temas principales que vamos a tener en toda esta serie. Y vamos a irlo comentando uno por uno, así de manera muy, muy rápida. El primero dice, temas que tenemos para quedarnos con Santiago, firmes ante la prueba y tentación. La palabra de Dios dice así, el 1, 2 y 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago en la Reina Valera, y como yo les dije, a mí me encanta la NTV, y dice así, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y quiero que veamos esto. Si en tu Biblia no lo has marcado, es momento de que lo puedes anotar. Márcalo, enciérralo. ¿Qué dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La Biblia no dice, a ver, amados hermanos, si de casualidad por ahí te llega un problema, o si de chiripa te encuentras teniendo un problema, o si por mera coincidencia. No, 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 no. La Biblia no dice sí, sino dice cuándo. ¿Y qué es esto? ¿Cuándo? ¿Sabes qué? Te va a llegar. O sea, esto no te hagas ni para atrás ni para adelante. O sea, te va a llegar, de que te va a llegar, te va a llegar. Y algo que nos enseñaba años atrás nuestro pastor es cuando decíamos, ¿qué? Getsemaní, cuando estamos ¿qué? En 3 problemas. 1, cuando estás en problemas, cuando estás saliendo de problemas y cuando estás tranquilo. Y mis hermanos, esto es algo muy bonito que nosotros tenemos que tener en mente. Si no estás teniendo problemas, pues, oye, qué bueno, alégrate. ¿Sí? Pero si estás entrando en un problema, es para que te prepares, estudies la palabra, te aferres a la fe firme que Santiago nos está invitando. Sí, mis hermanos, otro punto que quiero también que veamos aquí es que dice, cuando problemas, marca la S de problemas, ¿por qué? ¿Cómo lo podemos decir? Pues es un combo. O sea que no te va a llegar una, sino te va a llegar una tras otra, una tras otra. Y Santiago precisamente nos enseña esto, por eso, mis hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo. ¿Qué es considérenlo? Es velo como una oportunidad. ¿Sí? Lo mismo que aquí digo, híjoles, está como que raro esto. Yo no lo veía bien en un principio porque dije, a ver, ¿cómo? ¿Quién de ustedes o a quién de ustedes les gusta o se ponen contentos cuando, ay, tengo problemas, qué alegre, qué feliz soy? ¿Verdad que no? No todos, a muchos. Bueno, en lo personal, a mí no me gustan los problemas. Pero Santiago dice, alégrense. Y hay alguna versión, como les decía precisamente de este pastor, Dani, la verdad a mí me encantó y quiero compartírselos porque dice así, considera
como una temporada para echar porras, cantar y festejar cuando pruebas y desafíos lleguen por todos lados. Porque tú sabes que es bajo presión que tu fe verdadera es forzada a mostrar sus verdaderos colores. Y chéquense esto, mis hermanos. Me llamó, dice, es cuando lleguen por todos lados, porque tú sabes que es bajo presión que tu fe verdadera, ¿sí? Tu fe verdadera, no la que dices, no la nominal, la que dices, no, yo soy bautista, o no, yo soy cristiano, no la que dices, tu fe verdadera, tu esencia, que es lo que te lleva, te forza a mostrar tus verdaderos colores. Y esto lo vemos bien precisamente. ¿Cuántos han tomado té? Ya sea en sobre o el que se prepara. ¿Qué pasa? Ponemos un sobrecito de té. La esencia ahí está. Ahora, le vaciamos el agua caliente. Y no es que, es que por culpa del agua caliente es que yo soy así. Es que por culpa. No. Es la esencia. Es lo que somos cada quien muy dentro. Eso, cuando nos llegan las tentaciones, es cuando nosotros nos forza a mostrar nuestros verdaderos colores. ¿Y qué vemos? Qué hermoso, hermano. Tenemos que ponernos contentos, alegres, dice, echarse porras, cantar, festejar cuando nos llegue problemas. Y esto es algo bonito y ya lo vi yo así. Ya una vez que lo entendí, dije, pues es cierto. ¿Por qué? Porque cuando me llegan problemas, quiere decir que Dios está al pendiente de mí y está diciendo, hey, aquí hay problema, refuérzate, estudia más, apréndete más versículos, conéctate los domingos a las 11:30, reúnete con tus hermanos. Y mis hermanos, tristemente aquí vemos cómo las pruebas nos van a hacer a que nosotros saquemos el propio yo. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ya de manera detallada, lo que nos vamos a empezar. Entonces, las pruebas, mis hermanos, nos traen algo muy, muy interesante. ¿Y cómo vamos a salir de ellas? Firmes, segundo, firmes, viviendo la palabra. Prácticamente, una fe práctica, vivir lo que crees. Que dice yo, a manera de personal, me basé en Santiago 1:22 porque dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, se engañan a sí mismos. ¿Y ven cómo esto nos enseña? Ahora, no solo lo tienes que oír, no solo ya llegaste, te alimentaste y boom, te vas a casa o en casa, ahorita con esta pandemia, pues sí, le escuchas y ya, ok, pum. Y hay algo aquí que también yo lo vi de esta manera. ¿Recuerdan cuando empezamos los grupos de conexión? Las bases que nos enseñaban, las bases que nos guiaba nuestro pastor, ¿qué es esto? Hey, grupo de conexiones, aprendiste, llegas a tu reunión, tu grupo de conexión y es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás poniendo en práctica? Porque de lo contrario, pues nada más nos estamos engañando. Y porque aquí hay un peligro, mis hermanos, hay un peligro muy puntual que Santiago nos plantea y que es que me puedo estar engañando a mí mismo. ¿Ya tienes? ¿Ya aprendiste? ¿Te alimentaste? ¿Vas a tu casa? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás obedeciendo? La Biblia dice, vámonos con los mandamientos. No matarás, no robarás, no hablarás mal de tu prójimo, no esto. Ahora, ¿estás obedeciendo?
dentro de nuestro triple propósito. A ver, ¿quién recuerda o ya se les olvidó? ¿Cuál es nuestro triple propósito como iglesia? Amar a Dios, amar a las personas y servir en la gran comisión. Ya lo aprendimos, ya lo tenemos. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás amando más a Dios? ¿En tu casa estás teniendo tu tiempo a solas? ¿Estás teniendo tu culto familiar? ¿Estás jalando a tus hijos, tu esposa? Hey, vénganse, vamos a orar, vamos a leer. ¿Qué le entendiste? No, pues yo entendí esto. Ah, qué bueno, yo no lo vi así. Y nos estamos edificando. Amar a las personas. Ok, ¿qué necesitas? ¿Puedo orar por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Y mis hermanos, pues es esto parte de lo que estaremos viendo precisamente cuando tenemos que vivir firmes en la palabra. Siguiente, por favor. Firmes sin hacer acepción de personas. Y esto igual, mis hermanos, dice, si en verdad cumples la ley real, conforme a la escritura, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Mis hermanos, no tenemos que hacer acepción de personas. Yo veía que alguien llegaba a la iglesia, pero llegaba todo tatuado, todo sucio, porque era un drogadicto. Y luego le decían, no, ¿sabes qué? Mejor tú siéntate allá. Y llega uno con corbata, llega uno bien vestido, lo que sea. No, tú siéntate acá. No, ambos valen lo mismo, porque son criaturas de Dios, creaciones de Dios, y en las cuales tanto necesita Dios el hombre con corbata como aquel que viene tatuado y sucio. Entonces, mis hermanos, veremos también esto más adelante a detalles, cómo tenemos que trabajar precisamente no haciendo acepción de personas. Siguiente, por favor. Firmes, ¿sí? Firmes, dando obra como resultado de la fe. Y aquí sí quiero hacer un poquito de énfasis porque me acuerdo, hay una anécdota que tuve cuando allá un jovencito en el campus Jojo me preguntaba sobre las contradicciones de la Biblia. Y me decía, oye hermano, pero ¿cómo? A ver, explíqueme esto, porque la Biblia se contradice y todo esto. A ver, le dije, a ver, pero si tú dices que hay contradicciones, que la Biblia tiene contradicciones, ¿cuáles son las contradicciones? A ver, dímelas. Y ya me decía precisamente, lo tomé esto, ¿por qué? Porque hablamos también sobre Santiago. No, pues es que, miren hermano, dice, el apóstol Pablo decía que la fe, que mi salvación es por fe. Y que pues sí, que si yo creo en Dios y todo esto, es por fe. Pero Santiago dice que mi fe sin obras es muerta. Entonces tengo que hacer y ve cómo se contradice. Y a lo que yo dije, a ver, espérame. Primero yo le pregunté, ¿dónde oíste esto? Porque una de dos, yo sé que en las escuelas, tristemente, están empezando a meter este tipo de filosofía, que la Biblia tiene contradicciones. Aclaré, la Biblia no tiene ninguna contradicción. Y ya le empecé, bueno, a comentar, le digo, mira, lo que habla Pablo, que dice, sí es cierto, tu fe, tu salvación es precisamente por creer en Jesucristo. ¿Sí? Esa es tu salvación, Dios te da la salvación, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, porque ya todo lo hizo Jesucristo en esa cruz. Lo que nos está enseñando Santiago es precisamente ahora, que si tú me dices que eres cristiano, pues haz que se note. Muéstramelo a través de tus obras. Y esto es un proceso, mis hermanos, que cada cristiano, cuando realmente tiene un encuentro con Jesús, sigue sus pasos, empieza a ver buenas obras. Hay una muestra de todo lo que Dios está obrando en él. ¿Sí, mis hermanos? Y encontré estas frases y la verdad me gustaron. El salvo por fe tiene una fe
que se ve. El salvo por fe tiene una fe que se ve. Entonces, si tú eres salvo, demuéstralo. Tú eres cristiano, demuéstralo. La acción de la gente que ve, que nos ve, pues confirma esa fe que yo digo tener. Siguiente, por favor. Firmes dando muestra, domando nuestra lengua. Y esto aquí también está tremendo porque hay algunos hermanitos que tenemos don de lengua suelta, ¿verdad? O sea, nos encanta el chisme y todo esto. Y esto es lo que vamos a aprender. Vamos a tener que controlar. Y lo vemos así. Dice la Biblia en el versículo 3, del versículo 3, bueno, capítulo 3 del versículo 3, 5 y 6, podemos hacer que un caballo vaya a donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde deseemos, por fuerte que sean los vientos. Estoy leyendo la NTV. De la misma manera, la lengua es algo muy pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Versículo 6. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Y vemos aquí, mis hermanos, como algo tan pequeñito, nuestra lengua. Los que han visto películas y vemos todo, el caballo, un animal grande, con un freno en su boca, lo podemos controlar fácilmente. Un timón, el timón es en la parte que va abajo de los barcos y nada más va guiando, y es un pedacito, una tabla. ¿Y cómo va guiando algo tan grande? Y entonces, mis hermanos, vamos a ver aquí precisamente la lengua, cómo la tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque la lengua puede construir, puede animar o puede derribar. Y esto lo veremos en ese tema. Siguiente, por favor. Firmes viviendo la sabiduría divina. Dice el versículo 13. Ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. Demuéstrenlo. Otra vez. Si notas como el sarcasmo aquí que está usando Santiago, bueno, si tú eres una iglesia firme, entregada, que obedeces los planes de Dios, que obedeces el mandamiento, el propósito y todo esto, pues hazlo, obedécelo. Vemos cómo Santiago, ven cómo pone la ilustración y pone lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Siguiente, por favor. Firmes buscando la santidad. Y creo que esto no hay tanto que redundar. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces el pastor ya nos ha hablado precisamente de esto? Tenemos que ser santos porque Dios es santo. Santo significa apartado, en el cual nosotros tenemos un propósito de llevar su palabra. Firmes en la santidad. Siguiente, por favor. Firmes esperando en Dios. Firmes esperando en Dios. Bueno, dice el 13, presten atención. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios ahí, ganaremos dinero. Versículo 14, ¿cómo saben que será esto en tu vida? En la mañana. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Ven cómo Santiago, una vez más, repito, da una ilustración en la cual no se nos va a olvidar. Tenemos que esperar en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida es como la neblina. Estamos por un poco de tiempo. Siguiente.
firmes confiando en que habrá juicio contra el opresor. Y aquí nos habla precisamente, dice el versículo 5:3, su oro y plata se han corroído, las mismas riquezas con lo que contaban, dice, les consumirá la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes en el día del juicio. Así que escuchen, oigan la propuesta de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor. Cuando nosotros a veces tenemos problemas, que agobio de que alguien nos está haciendo daño, Señor, pues yo tengo que estar firmes confiando en que tú nos darás un juicio y un juicio correcto. Siguiente, por favor. Dice, esperando la venida del Señor. ¡Wow! Pues ¿cuántos estamos en estos tiempos? A veces con la preocupación, ay, esta enfermedad, este virus, esta pandemia, no hay trabajo, no hay dinero y no puedo salir. Decía por ahí, bueno, por el virus nos metemos, quédate en tu casa. ¿Sale el temblor? Sal de tu casa. No, que ya viene la arena del Sahara, no, métete a tu casa. Y ya estamos, ay Señor, por favor, mejor ya vámonos, ya ven, por favor, ven, ya llévanos. Y no, y esto lo vamos a estar viendo precisamente con paciencia, la venida del Señor. Siguiente, firmes, alabando y orando y ayudando. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. Alabando, orando y ayudando. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando nosotros necesitamos algo, que la pidamos a Dios y la pidamos en oración. Cuando nos unimos 2, 3 reunidos pidiendo a Dios, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a responder conforme a su voluntad y a su misericordia. Pero, mis hermanos, otro punto muy importante, y lo estamos haciendo como iglesia, estamos precisamente sirviendo a la gran comisión, ayudando, auxiliando a aquellas personas que están en necesidad. ¿Recuerdan? Cuando el pastor fuimos, llevamos algunas despensas que repartimos a personas necesitadas. Gracias a Dios, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir repartiendo despensas, juntando. Dios es tan grande que vamos a seguir trabajando. Y si se dan cuenta, empezamos a cumplir nuestro triple propósito. Amo a Dios. Y como amo a Dios, se me nota. Amo a las personas. Lo digo, lo demuestro. Sirvo en la gran comisión. Le llevo alimento físico, pero también le llevo alimento espiritual. Recordemos, mis hermanos, Santiago no creía en Jesús. Un incrédulo de primera. Se encuentra con Cristo, se reúne con sus discípulos, pasa a ser uno de los líderes de la iglesia, escribe un libro. Nos enseña este principio. Así como en el Sermón del Monte, un principio, y lo refuerza con ilustraciones, que nuestra fe tiene que estar firme. Y mis hermanos, yo te hago una invitación a que tú empieces a demostrar tu fe, como dije, no nominal, no la que dices, tu fe verdadera, conectándote los domingos a las 11, conectándote los viernes a las 8 de la noche cuando nos reunimos para orar a través de Zoom. ¿Te quieres conectar? Comunícate con el pastor, con alguno de los hermanos. Hey, yo quiero estar con ustedes. Únete. Seamos eso, seamos una familia, seamos un pueblo en el cual estamos puliendo nuestra armadura para resistir las acechanzas del diablo. ¿Sí, mis hermanos? Y entonces estaremos también aprendiéndonos 2 versículos del libro de Santiago. Y para esto tenemos ya la primera, que es versículo 1
al 5. Dice que es, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero no queda ahí, ¿qué dice? Y le será dada. Es una seguridad, mis hermanos. Si no entendemos, si no esto, Señor, dame sabiduría. Y Dios no las va a dar. Dice la Biblia, le será dada. Santiago 1:5. En esta semana, empiézatelo a aprender. Empieza a recordarlo. Empieza a entenderlo. Empieza a disfrutarlo. Que esa sabiduría te será dada. Cierra tus ojos, mis hermanos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, una vez más, de verdad, gracias. Gracias, Señor, porque permites que Santiago nos enseñe tantas cosas, bueno, nos refuerce cosas que tú, estando aquí en la tierra, nos mostraste. Y qué mejor, mi Dios, que nos da un principio, nos da una ilustración y se nos puede quedar grabado en nuestra mente. Ayúdanos, Padre bendito, a vivir, a demostrar nuestra fe. Que si alguien se siente tambaleante, es el momento de demostrar, de aferrarse a tu palabra y ser precisamente ese soldado erguido con la fuerza necesaria para enfrentar todas las dificultades, todos los problemas, porque tú nos has dado una promesa, que estaremos de victoria en victoria. No para nuestra felicidad, sino para que podamos compartir, Señor, con todo el mundo, que tú eres el dueño, amo y Señor de todo el universo. Y Padre bendito, permite que nosotros podamos decir, yo, al igual que Santiago, soy esclavo de Jesús, soy siervo y me entrego solamente a ti. Sé en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente, mi hermano. Un fuerte abrazo. Bien, gracias a Dios, ya vimos este panorama sobre Santiago. 12 temas estaremos